Hola, hola, sí. Buenas tardes. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta jornada. Ya para iniciar esta actividad, le presentamos al doctor Jaime Rodríguez Plaza, que se va a encargar de disertarnos sobre la utilidad de las imágenes en la insuficiencia cardíaca con FE preservada. El doctor Jaime Plaza es médico especialista en medicina interna, cardiólogo, ecocardiografista, métodos diagnósticos no invasivos y clínica de falla cardíaca en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Pasa presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y presidente actual de la Sociedad Colombiana de Cardiología, de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Jaime. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a todos los valientes que están a esta hora acompañándonos. Y en los próximos minutos quiero compartir un tema que yo creo que es la onda de lo que estamos en la moda de cómo el crecimiento de la insuficiencia cardíaca, y lo he manifestado en muchos foros, en muchos eventos, creo que ha ido de la mano del crecimiento de la tecnología en la multiimagen. Me parece que parte del desarrollo de las nuevas evidencias en insuficiencia cardíaca tienen que ver con el desarrollo de la multiimagen. A través de todos estos años nos hemos movido y creo que nos vamos a seguir moviendo, y aunque hemos colocado en muchas sesiones adiós a la fracción de eyección, la fracción de eyección ha sido, es y seguirá siendo un predictor importantísimo de mortalidad, y yo creo que no hay duda de ello, que a menor fracción de eyección, pues las tasas de mortalidad se incrementan en nuestros pacientes de insuficiencia cardíaca, aunque eso no quiere decir que no tengamos mortalidad en los pacientes de falla cardíaca con función sistólica preservada, que yo creo que estamos fenotipificando cada vez más este grupo de pacientes, y sin duda alguna también hay mortalidad. Lo mencionaba en una sesión hace un par de minutos en otro bloque, cómo la clínica es muy poderosa para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sumado a ello la necesidad de tener biomarcadores, pero creo que la insuficiencia cardíaca no puede caracterizarse o diagnosticarse sin el uso de la imagen cardíaca, y es esa pieza fundamental. Antes de instalar cualquier terapéutica en insuficiencia cardíaca, se necesita tener la imagen cardíaca, siendo la piedra angular hoy todavía la ecocardiografía. A pesar de que ya tenemos varias técnicas de imagen, la ecocardiografía sigue siendo esa pieza fundamental. Acá traigo a colación, yo creo que esto no es ningún secreto, como por ejemplo el diagnóstico de falla preservada, que antes, hace unos años, era más que una caracterización de toda la diastología, y que hoy se simplifica en que usted tenga que estimar la fracción de eyección, sumado a ello a un conjunto de alteraciones estructurales y funcionales, aunque yo lo digo también, esto no es una variable dicotómica, tener 50% es la verdad absoluta, y no, a veces pareciera que pudiéramos manejarnos mejor en rangos entre 45, 50, 50, 55. Yo creo que hay una variabilidad que yo creo que tiene que ver con la variabilidad interobservador, depende de su experiencia, depende del equipo, depende del momento fisiológico en el cual usted esté evaluando la fracción de eyección, y de manera que esto no es un número tan mágico como se plantea a través de todos estos años, que incluso Thomas Marwick en esta publicación ya hace unos años, pero siempre la muestro porque creo que para los clínicos que no están muy familiarizados con el tema de la imagen, hay diferentes variables que pueden hacer la variabilidad de la fracción de eyección un tema que no es tan preciso, y por eso lo traigo a colación hoy. Pero la falla cardíaca con fracción de eyección, quiero dejar el mensaje para muchos de ustedes que debe ir un poco más allá de la fracción de eyección, y en este sentido quiero recordar cuáles son las alteraciones estructurales que usted como clínico y como ecocardiografista
debe, incluso como clínico, pedírselo al ecocardiografista y también nosotros en los laboratorios debemos tratar de reportarlos mucho más y tiene que ver con el tema de la masa miocárdica, aunque probablemente todos coincidamos de que la resonancia es mucho más precisa y la ecocardiografía no es el mejor método para estimar masa miocárdica y creo que hemos avanzado mucho en el tema de la medición de los volúmenes auriculares y en algo que estamos tratando de reportar cada vez más en los laboratorios y es el informe usual de cómo la relación onda E sobre E', yo creo que está en el día a día y sumado a ello pues tiene que ver con la velocidad de regurgitación tricuspidia, pero creo que el tratar de aproximar uno muy bien la fracción de eyección lo más real que se pueda, esto porque cambiaría en la medida que uno no esté estimando muy bien la fracción de eyección, probablemente un grupo diferente sea el de levemente reducida y otro el de preservada, y eso hace la diferencia en la hora que uno tenga que ser un poquito más preciso en la estimación de la fracción de eyección. Pero vamos a entrar en detalle en esto que nos vendieron los europeos ya hace un poco tiempo, cómo uno puede hacer una probabilidad de que mi paciente tenga falla cardíaca con función sistólica preservada, y uno de ellos que a mi juicio está y lo estamos reportando y nos lo preguntan, bueno, ¿cómo están las presiones de fin de llenado del ventrículo izquierdo? Que suma un punto, eh, suma un poco más, incluso 2 puntos el cero obeso, pero desde el punto de vista ecocardiográfico hay un punto muy importante que es las presiones de fin de lleno y en este sentido, porque lo recitamos también en todos los congresos, las presiones de fin de lleno, y hay un par de cosas que usted también debe conocer como ecocardiografista, que las presiones de fin de lleno basadas en la relación onda E sobre E' no es la verdad absoluta. Esto, la correlación con cateterismo es muy moderada, 0,50 y pico, entonces no estar tan convencido de que tener una relación alterada es realmente sugestivo. Probablemente puedes tener presiones de fin de lleno y la relación onda E sobre E' puede estar en rango normal. E incluso usted debe saber que hay unas limitaciones en esta relación. Una de ellas es la más poderosa, que es esta. A medida que envejecemos, las velocidades del anillo a nivel tisular, tanto septal como lateral, se van disminuyendo. Entonces, eso hace que a medida que vengamos en envejecimiento, en cada década, la relación se va deteriorando sin que usted tenga presiones de fin de lleno elevadas y usted tiene que saber estas limitaciones sumado a muchas otras que están reportadas. Pero hay un tema que a veces le dedicamos a la diastología y miramos el llenado del ventrículo, pero muchas veces a mí me pasa que nuestros pacientes, los extremos son muy fáciles. El que tiene trastorno de relajación es bola bola y como decimos en Colombia, el que tiene una relación EA altísima, pues sabemos que probablemente tenga ahí una restricción, un patrón de llenado restrictivo, pero probablemente los intermedios son más difíciles y aunque no todos tienen la disponibilidad del strain de reservorio, me parece que puede ser un marcador importante que le pudiera uno orientar quién en este rango intermedio que uno tiene duda que pudiera estar con presiones incrementadas. Por eso, invitación, si usted tiene el strain auricular, probablemente es una herramienta más que te ayuda a caracterizar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Y fíjense que nos convencemos mucho que la aurícula izquierda está dilatada y eso nos sugiere que la presión de fin de lleno está incrementada y realmente o tristemente la correlación es tan pobre de 0,23. Es muy baja la correlación del tamaño de la aurícula izquierda con las presiones de fin de lleno y probablemente el strain de la aurícula sea un poquito mejor en la correlación con las presiones de fin de lleno. Hablemos del strain en falla preservada, porque creo que también lo comentaba hace un rato, con cierta decepción tengo que verlo porque a pesar de que ya llevamos 2 décadas del strain, todavía no estamos muy convencidos, no es un criterio diagnóstico todavía importante para el diagnóstico de falla preservada, incluso en el algoritmo era un criterio menor y en el tema de strain, lo muestro acá porque su sensibilidad de menos 16% es 62 y una especificidad de 50 y tanto por ciento, que pues no es la que uno quisiera tener del 90 y pico por ciento, y lo menciono nuevamente que es un punto menor como criterio de probabilidad de falla preservada, y esto siempre me encanta mostrarlo porque
Creo que cuando nosotros estimamos una fracción de eyección del 50% y decimos tiene preservada, probablemente de ahí para atrás su paciente ya ha venido con una alteración contráctil, por lo menos en el análisis de deformidad miocárdica. El strain circunferencial incluso se ha aumentado como un mecanismo compensatorio. Cuando lo tomamos en 50%, probablemente ya está pseudo normalizado el strain circunferencial, y de ahí para atrás ha sucedido una cantidad de fenómenos en la mecánica ventricular en donde el strain longitudinal ya se ha venido deteriorando, por tanto que probablemente uno plantee que con el 50% incluso podamos llegar un poquito tarde y ya hay alteración de la fibra contráctil. Yo personalmente pensaría que la fracción de eyección, lo ha mostrado, pudiera ser el punto de corte no 50 sino 55%, aunque algunos han mencionado que el subir el punto de corte le quitaría un poquito de margen al strain, que ha sido también un poquito su caballito de batalla en los últimos años. Ahora bien, el strain, sigo insistiendo, ha tenido un papel importante en los últimos años en los diferentes trials que se han hecho de falla preservada, en los diferentes medicamentos que han demostrado ya evidencia. Probablemente quisiéramos tener el strain, pero en ninguno de ellos ha sido un criterio de inclusión en los trials el valor del strain, de manera que todavía probablemente tengamos que construir un poquito más el camino, aunque hay publicaciones, hay trabajos, análisis retrospectivos que nos muestran que el strain disminuido pues es un predictor de mortalidad en estos pacientes que tienen incluso falla cardíaca con función sistólica preservada. E incluso uno ve los pacientes de Paragon, que es un estudio ya publicado hace un par de años con sacubitril o valsartán, como aparentemente que tenían función sistólica preservada, el strain estaba disminuido, incluso muchísimo más en los que tenían 45 a 50, que incluso teniendo 55 de función en Paragon, ya había alguna caída del strain en este tipo de pacientes en Paragon. Entonces, se plantea uno, ¿está realmente preservada la función ventricular en algunos de estos pacientes de falla preservada? Pues en términos de strain, probablemente no. Y fíjense que es más la proporción de pacientes que tenían el strain anormal en diferentes estudios de falla preservada cuando se han hecho los subestudios, pero repito nuevamente, el strain no ha sido criterio de inclusión en ninguno de los trials que se han hecho con las medicaciones nuevas, y ahora nos la ponen un poco más difícil. Incluso yo soy seguidor de que pudiera ser el eco de estrés para medir las presiones de llenado durante ejercicio. Probablemente dé mucho más información las presiones de fin de lleno en el ejercicio, porque incluso pienso que la disnea en falla preservada no es en reposo, es una disnea que se desarrolla con la actividad física durante el ejercicio. Esto me parece importante que en algunos casos pudiera, cuando uno tiene dudas, hacer el eco de ejercicio y probablemente usted lo monte a la bicicleta supina, que desafortunadamente en muchos de nuestros centros en América Latina no se tiene disponibilidad de la bicicleta supina, y también el operador tiene que tener muy buena experiencia de hacer evaluación continua de las diferentes variables, pero si usted tiene la bicicleta supina, pues hay un protocolo más o menos ya publicado en el cual pues buscamos la relación que se incremente durante el ejercicio y cómo se comporta la velocidad de regurgitación de la válvula tricuspida durante el estrés, y probablemente incluso migremos a lo que pasó ahorita en hipertensión pulmonar, como ahora aparece nuevamente el criterio de presión pulmonar durante el ejercicio, que había desaparecido allá en el consenso de Dana Point hace unos años. Se abolió la terminología de hipertensión inducida con el ejercicio, y probablemente tengamos que incluso hacer medición simultánea en el ejercicio con eco y cateterismo de una vez simultáneo, para tener una mejor aproximación de manera no invasiva y de manera invasiva igualmente al mismo tiempo. Pero en falla preservada, yo creo que la utilidad de la imagen ha sido tan poderoso en el sentido que muchas veces tenemos pacientes que se parecen, y acá la multimagen nos ayuda a diferenciar algunos de estos pacientes que pudieran parecerse, y lo menciono sobre todo en el espectro de los pacientes que tienen ese grosor incrementado del miocardio, y probablemente una de las enfermedades modelo que yo creo que hoy en día es sinónimo de multimodalidad es la amiloidosis. Si hay algo que usted con el eco no puede caracterizar, es la amiloidosis, y necesita muchas veces la resonancia, la medicina nuclear e incluso la
la tomografía en algunos casos, pero sin duda alguna creo que la multimodalidad en amiloidosis ayudó para que muchos de estos pacientes que yo creo que estamos viendo y que pasan como hipertensiva, probablemente pudiéramos sospechar en algunos laboratorios de entrada con el strain, pero probablemente saben ustedes que la amiloidosis va mucho más allá de ver este ojo de buey con la bandera de Japón y probablemente que no es patognomónico, pero probablemente alerte al clínico y al ecocardiografista de que probablemente pudiera haber un paciente con amiloidosis y muchos de estos pacientes con la multiimagen pudieran tener alguna otra patología solapada. Lo he mencionado, los trials previos de falla preservada, probablemente alguno que otro paciente se ha ido en el criterio de inclusión con amiloidosis como diagnóstico, pero probablemente hasta ahora que ya tenemos un poquito más depurados los pacientes de amiloidosis, pensaría que nuevas moléculas en falla preservada habrá que excluir esos pacientes de amiloidosis que no probablemente queden incluidos como en protocolos de falla preservada. Y en una patología que yo creo que todos lo vemos, pienso que puede haber también a veces un sobrediagnóstico de falla preservada, pero también pienso que hay muchos fenotipos que caben en el diagnóstico de falla preservada y en este sentido hay una heterogeneidad de pacientes que pudieran solaparse, que tienen disnea, que tienen hipertrofia, que tienen péptidos incrementados y probablemente las imágenes nos ayuden a caracterizar cuántos de estos pacientes tienen esta caracterización fenotípica, pero sobre todo porque muchos caen bajo esta sombrilla en falla preservada, pero la multiimagen nos va a ayudar, repito, a encasillar en alguna de estas patologías, pero sobre todo porque, por ejemplo, algunos pueden ser de amiloidosis y ya hay terapéutica, tratamiento dirigido, otros probablemente tengan beneficio en alguna otra medicación, por ejemplo, ya tenemos medicamentos disponibles para cardiomiopatía hipertrófica en algunos de nuestros países en América Latina, en algunos otros no, pero creo que la resonancia también llegó para sumar y la resonancia también ha migrado en que debe ir un poco más allá de lo que hablábamos hace unos años de decir tiene realce o no tiene realce y la evaluación multiparamétrica nos ayuda a caracterizar y casi que uno debería preguntarle al que interpreta la imagen de resonancia, dime cómo está, tiene realce tardío, cómo está el T1, cómo está el T2, cómo está el volumen extracelular y dependiendo de eso uno más o menos puede, como lo ven en la gráfica, caracterizar algunas patologías que se caracterizan por tener un T1 incrementado, otras no tanto, y probablemente uno pueda orientarse hacia el criterio de diagnóstico. Y hay otra herramienta que me parece que pudiese utilizarse un poquito más allá del strain, que tiene que ver con la dispersión mecánica y probablemente el volumen extracelular en la resonancia, que probablemente aunque algunos la interpretan que pudiera ser similar, no necesariamente el volumen extracelular concuerda con la alteración del strain y son dos evaluaciones completamente diferentes de lo que hablan de la vulnerabilidad miocárdica y en este sentido la caracterización de la fibrosis, que finalmente es lo que terminan todas estas técnicas documentando. Básicamente la fibrosis me parece que es uno de los mecanismos finales de muchas de los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la etiología, y probablemente las imágenes en algún momento nos van a orientar no solamente como un predictor de mortalidad, lo que es la fibrosis, sino también conocer los diferentes tipos de fibrosis, que hay diferentes tipos, unos más reversibles, otros no tanto, pero sin duda alguna el realce tardío sumado al volumen extracelular nos ayuda a caracterizar esos pacientes en cuanto al tema de fibrosis, porque finalmente tener fibrosis no solamente impacta en que un paciente probablemente no se beneficie o no responda muy bien a las terapias con los cuatro fantásticos, sino que también uno sabe que se rehospitalizan mucho más y probablemente se incrementa la mortalidad cuando uno tiene alterado el volumen extracelular. Pero hay que utilizar las imágenes sabiamente y yo creo que a veces no hacemos una resonancia sin tener un eco basal, eso es claro. Yo creo que el punto de partida es la ecocardiografía y algunos queremos ir en la última onda de la resonancia y el PET,
pero necesitamos afinar el ecocardiograma porque yo creo que en nuestros centros la ecocardiografía sigue siendo la piedra angular de todo lo que hacemos en insuficiencia cardíaca, e incluso los que tenemos la bondad ya de tener un aparatico en la mano en el consultorio, ya no utilizamos el fonendoscopio, eso nos ha ayudado muchísimo en la primera aproximación del paciente con insuficiencia cardíaca, probablemente a saber a dónde se mueve uno con el paciente, y creo que a futuro dejar la ecocardiografía para técnicas avanzadas me parece que va a ser el futuro, pero sobre todo en algo que he venido insistiendo, que creo que la multiimagen de insuficiencia cardíaca va a ser tan poderoso para aportarle en algo que está a la vuelta de la esquina, que es la medicina de precisión. La medicina de precisión que ya con la inteligencia artificial estamos pudiendo diferenciar un paciente uno de otro con expresiones diferentes de una misma enfermedad. De manera que tenemos la multiimagen como una herramienta muy importante, y mis dos mensajes para cerrar esta presentación tienen que ver: uno, pacientes con fatiga, con disnea y falla preservada, se debe caracterizar adecuadamente las imágenes cardíacas, idealmente usando el concepto de la multiimagen. Yo creo que no podemos estar solicitando imágenes en tándem, pero probablemente con un raciocinio muy juicioso podemos ir caracterizando cada uno de estos pacientes en insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, pero mi interés también desde acá, desde CICIAC, es que se necesita también optimizar la calidad no solamente de lo que hacemos, sino de los informes. Esta es una crítica en todos nuestros países. Hemos avanzado tanto en la caracterización de falla preservada, pero desafortunadamente no estamos reflejando en nuestros informes cómo está la aurícula, cómo está el llenado, cómo está realmente el strain, cómo están las velocidades, y a veces el clínico quiere saber eso, pero creo que aportándole al clínico la herramienta de lo que necesitaría afinar la caracterización de falla preservada vendría bastante bien. Muchas gracias. Bueno, Sí. Gracias, Jaime, por la presentación. Excelente. Creo que vamos a liberarle unos minutos para ir a continuar de una reunión que dejó pendiente. Después lo aguardamos para el debate final. Así es que, para dar continuidad a esta sesión, invocamos al doctor José Antonio Vázquez de Prada, que nos va a hablar sobre el aporte del eco 3D en la valoración de la insuficiencia mitral. El doctor José Antonio es profesor de cardiología, cardiólogo especialista en eco tridimensional, Hospital Universitario Valdecilla Santander, y profesor de cardiología de la Universidad de Cantabria. Adelante, profesor. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer a los organizadores del Congreso y especialmente al doctor Chema Hernández por su amable invitación. Y el tema que vamos a abordar es lo que nos aporta el eco tridimensional en la evaluación de la insuficiencia mitral. Bueno, como todos sabemos, el eco tridimensional es la insuficiencia mitral es un problema clínico de primera magnitud, y todos los días en la clínica tenemos que tomar decisiones de cuantificación, diagnóstico, que no solamente diagnósticas, sino también terapéuticas. Entonces tenemos un montón de herramientas y, por otro lado, también tenemos un montón de guías clínicas. En los últimos 10-12 años han aparecido un montón de guías clínicas en las cuales se aborda este tema en profundidad de las valvulopatías y específicamente de la valvulopatía mitral, la insuficiencia mitral, y hay muchísimas, ¿no? Entonces teníamos las europeas de 2012-13, las americanas de 2014-2017, esto va pasando solo, las de 2017 de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, que quizás son las que abordan el tema con una profundidad mayor. Pero después de esas han salido de nuevo, del American College, la AHA 2020, nuevas guías. En el año 21, la Sociedad Británica de Ecocardiografía. Y todavía en el año 2022,
dentro de la multimodalidad se ha vuelto a abordar este tema. Por lo tanto, hay muchísimas, yo creo que hay pocos temas, o sea, pocos campos en la cardiología en los cuales haya tantas guías clínicas para un problema tan concreto. Esto sin duda refleja la importancia clínica que tiene. Bueno, entonces no podemos resumir aquí todas estas guías, aparte de que yo creo que las conocemos bien, pero yo creo que podemos poner como resumen fundamental el algoritmo de la Sociedad Americana de Cardiografía del año 2017, que integra un montón de datos, Doppler, imagen anatómica, Doppler pulsado, Doppler continuo, la fórmula del PISA, cuándo se puede aplicar, la cuantificación, etc. Bueno, yo creo que no entramos en detalle porque es la integración de muchísimos parámetros y que yo creo que más o menos es lo que en todo el mundo, en los laboratorios de cardiografía, se suele utilizar un poco esto, ¿no? Bien, entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y dónde está aquí el eco tridimensional? Pues ya podemos buscar y buscar que no aparece por ningún lado en el algoritmo. Uno dice, bueno, pues quizás año 2017, hombre, ya estaba bastante desarrollado el eco 3D, pero bueno, a lo mejor todavía hace falta más tiempo y tal. Bueno, año 2022, muy reciente, hace apenas 2 años. El algoritmo que saca la Sociedad Europea es, bueno, 95% idéntico. Si lo miran ustedes punto a punto, nada, es igual. Incluso no han tenido problema en poner hasta la misma disposición estética y todo. O sea, es como una fotocopia en color del anterior, ¿no? Con colores distintos, ¿no? Es igual. Año 2022. ¿Dónde está el eco tridimensional? En ningún sitio. Bueno, esto a mí me resulta sorprendente. Bien, de todas formas, sí que es cierto que en las guías de la ASE de 2017, pues hubo un pequeño, bueno, dentro del texto, pues se habla de una forma pues no muy profunda, pero se habla un poquito de que el área de vena contracta, que está muy bien, que nos puede ayudar, etcétera, etcétera, pero sin concretar nada ni darle ningún valor específico. Y en las guías del 22, menos todavía. Se habla, eso es todo lo que hay. Lo tengo ahí, pues sí, que la vena contracta, que está muy bien, cuando se puede hacer, que los laboratorios que lo tienen y tal, pero muy poquito más. Bien. Entonces, bueno, esto me resulta sorprendente y yo en la práctica mía clínica diaria, y creo que en muchos laboratorios se está utilizando el eco tridimensional transesofágico para evaluar la insuficiencia mitral y creo que es una de las mejores herramientas que tenemos para hacerlo. Y esto, sí, es que me están pasando automáticamente. Se podría... Vale. No, yo creo que ya está. Bueno, entonces, resumo un poco cómo enfoco yo los datos que nos aporta el eco tridimensional en estos 3 puntos. Entonces, el primero es la visualización anatómica directa que podemos hacer de la patología valvular con el eco tridimensional. Bueno, sin duda, la observación directa de la válvula mitral, de todos sus festones, la posibilidad de observarla en diversas posiciones, en la que se conoce como la orientación del cirujano, pues ha sido una de las mayores aportaciones que ha hecho el eco tridimensional al estudio de la válvula mitral. Y por eso, bueno, ahora estamos muy cómodos y de una forma muy rápida, pues sabemos lo que pasa, ¿no? Si le decimos al cirujano que hemos encontrado un prolapso con rotura de cuerda en el segmento P3, pues el cirujano, estamos muy tranquilos porque sabemos que el cirujano se va a encontrar eso. Bien, un ejemplo, de forma instantánea, en la orientación del cirujano estamos viendo un prolapso de P2, vemos la extensión que tiene, vemos la cuerda rota, en un par de segundos tenemos una idea bastante clara de lo que está pasando y el problema que tenemos. Pero es que además con las herramientas de recorte y reorientando, aquí lo que hemos hecho es recortar y estamos en la orientación justo inversa al cirujano para poder ver el orificio regurgitante. Y lo observamos con una precisión enorme. De nuevo, otro ejemplo, instantáneamente, yo creo que ya todos ustedes lo han visto, tenemos un prolapso del segmento A2 y vemos la extensión que tiene. No todos los prolapsos son iguales. Aquí vemos perfectamente la extensión que tiene y vemos el orificio regurgitante que nos deja.
Con las técnicas de transiluminación, pues nos ayudan muchas veces a ver lo mismo, pero con más precisión. Aquí estamos viendo un prolapso del segmento P2, que deja un orificio regurgitante bastante grande, pero vemos también que la afectación de tejido se acerca un poquito también hacia el P3. Bueno, esto va un poco, tengo que ir más rápido porque se ve que va solo esto. Entonces, eso, lo mismo que hemos hecho antes, reorientamos y tal. Bueno, con la insuficiencia mitral funcional. Voy a ver si lo damos para atrás a esto. Vale. Vale, entonces, insuficiencia mitral funcional. Aquí vemos también, instantáneamente, todo el mundo está viendo dónde está el problema. Tenemos una restricción tremenda del velo posterior, que la comprobamos desde el lado ventricular, y vemos el orificio regurgitante que queda. Entonces estamos cuantificando y estamos viendo la etiología y de una forma súper rápida, intuitiva y precisa. Bien, en este ejemplo, pues vemos que la restricción afecta a los dos velos. Es una restricción tremenda, tanto del velo anterior como del velo posterior. Lo podemos ver incluso de forma simultánea desde aurícula y ventrículo. Y vemos que hay una línea de falta de coaptación a lo largo de toda la comisura, pues que no hay coaptación. Entonces, ese tipo de imágenes nos están dando de una forma directa muchísima información. Y fíjese que todavía no hemos empezado a ver la regurgitación. Estamos hablando solamente de anatomía, pero ya partimos de una información tremenda. Pero pasamos ya, una vez que tenemos esa información, a la visualización espacial de la regurgitación, que es otro de los puntos fortísimos del eco tridimensional. Podemos visualizar en el espacio la regurgitación mitral. Bueno, esta es una regurgitación con eco 2D y, bueno, pues yo suelo poner siempre esta diapositiva y con la analogía de la loncha de jamón, que estamos viendo la regurgitación, pero una loncha finísima. La información que tenemos es muy pequeña. Por mucha calidad que tenga ese sector de ultrasonidos bidimensionales, la información que tenemos es muy pequeñita. Y eso muchas veces nos lleva a cometer errores graves, porque basamos nuestra información en lo que vemos, no en lo que hay. Y solamente vemos parcialmente la realidad. Con el eco 3D, este problema está resuelto. Siguiendo con la analogía que estábamos haciendo del jamón, pues tenemos el jamón completo. Y ahí dentro está incluida toda la regurgitación. Y por tanto podremos verla. Y además tenemos la posibilidad de hacer con el recorte multiplanar, podemos hacer un montón de cortes en la orientación precisa, orientados por el eco 3D, y conseguir la información, que es la manera en la que luego veremos, hacemos el área de la vena contracta. Que, bueno, pues eso, acabo con la analogía, como un buen cortador de jamón, pues sabe cortar las vetas exactamente en la orientación adecuada. Pues hoy en día tenemos que aprender a hacer eso con el eco 3D. Bueno, entonces observamos la regurgitación que tiene la convergencia, la vena contracta y el jet. A veces tendemos a mirar solamente el jet, pero realmente la regurgitación se compone es un complejo y lo más importante, como veremos, es la convergencia. Pero vamos a empezar a hablarte del jet. El jet lo vemos muy bien con eco tridimensional y bueno, vemos todo, ese complejo de convergencia, vena contracta, jet. Podemos retirar la anatomía para ver solamente el color, con lo cual nos hacemos una idea pues, mucho más precisa de lo que estamos viendo. Tenemos un montón de información. Bueno, pues empezamos con el jet. Entonces aquí en este ejemplo vemos en la orientación del cirujano, vemos cómo hay un prolapso del segmento P2. Yo creo que esto no se ve muy bien. Un prolapso del segmento P2 que, bueno, se nos ha parado. Bueno, aquí vemos, es el mismo con eco cristal y vemos cómo el jet choca con la continuidad mitro-aórtica y se expande a lo largo de toda la aurícula, con mucha precisión. En este caso es al revés, estamos viendo un prolapso de velo anterior y cómo el jet se nos va justo hacia la pared posterior y con el eco cristal pues estamos viendo todavía con más precisión hacia dónde va el jet.
Pero es muy importante, bueno, también hay situaciones especiales, por ejemplo, de jets múltiples, que esto lo vemos muchas veces solamente con 3D. Aquí estamos viendo 3 jets con sus 3 convergencias, que además son muy parecidos los 3 y que probablemente con Eco 2D podríamos tener una pequeña pesadilla para ver, aclararnos de qué es lo que está pasando. Y con 3D lo vemos de una forma pues muy clara y muy precisa, ¿no? Y muy intuitiva y muy rápida. Otro ejemplo de situaciones complejas. Aquí estamos viendo 3 jets de regurgitación y las direcciones pues, son distintas. En una comisura 1, en la otra comisura 2, pero uno se va hacia la pared y el otro es más central. Bueno, de nuevo una situación que se ve muy bien con Eco 3D, muy fácilmente, que con Eco 2D seguramente nos daría bastantes quebraderos de cabeza y posiblemente nos equivocáramos en la evaluación. Pero, insisto, hemos empezado por el jet, pero el jet creo que es lo menos importante a la hora de la cuantificación. Entonces, no debemos perder este concepto, que no, yo lo insisto siempre, el concepto de que la cuantificación por el tamaño del jet nos puede llevar a errores graves. ¿Por qué? Pues bueno, se entiende muy bien con este ejemplo de la manguera. Si nosotros aumentamos el gradiente de presión, pues se forma un escándalo tremendo y sale agua para todas partes, pero realmente el volumen que está pasando, la cantidad de agua que está pasando por ese orificio de la manguera es exactamente el mismo. Entonces esto lo tenemos que tener en la cabeza y no tomar decisiones porque veamos jets muy escandalosos que van muy por ahí, para arriba y por abajo. Tenemos que ir a ver cuál es el volumen que pasa por ese orificio regurgitante. Y para eso está la convergencia 3D, el PISA. Y el Eco 3D es perfecto para observar la convergencia del flujo. Esto es muy importante porque el flujo, la convergencia del flujo, el PISA, que con Eco 3D, como se puede ver aquí, se ve muy bien, es un flujo que está previo al orificio, por tanto, está en el ventrículo y nos indica realmente, es el marcador de la severidad. Entonces, nos tenemos que fijar en dos cosas, que es la morfología y el tamaño. Si el PISA es pequeño, ya puede haber un jet muy escandaloso que esa regurgitación no vale. Si el PISA de la convergencia es grande, aunque no veamos el jet por la razón que sea o nos parezca que es pequeño, esa regurgitación sí que vale. Entonces, esto es muy importante. Lo que nos habla de la importancia para cuantificar un jet no es una insuficiencia, no es el jet, sino que es el flujo de convergencia. Bueno, y como decía, con Eco 3D podemos observar muy bien el flujo de convergencia y la manera de observarlo es observar desde distintas posiciones, parar la imagen. Esos son los lujos que nos da el 3D, ¿no? Que lo podemos ver en dinámico, lo podemos ver parado, podemos verlo de arriba, de abajo, desde el ventrículo, que pienso que es una de las cosas básicas que hay que hacer, siempre mirarlo desde el ventrículo, aquí lo vemos, desde el ventrículo, y ver la morfología. En este caso estamos mostrando un PISA o convergencia como nos gustaría que fuera siempre. Es bastante esférico, porque ahí funcionan nuestras fórmulas. Si aplicamos la fórmula del PISA bidimensional, pues ahí va a funcionar. Pero casi nunca pasa esto. Lo que suele pasar es más bien esto. Si se fijan aquí, estamos viendo una convergencia que es elíptica crescente y que cuando la miramos desde distintas posiciones nos damos cuenta de que podemos cometer errores gordísimos de cuantificación si consideramos que esto es esférico, porque no lo es, no tiene nada que ver con una esfera. Entonces, como pueden ver, con el eco tridimensional, pues lo podemos ver de una forma rápida y bastante precisa. Bueno, por eso, insisto, estos son convergencias desde el ventrículo. Estamos viendo el flujo de convergencia en el lado izquierdo, esférica. Ahí podríamos aplicar la fórmula del PISA y el resultado sería bastante buena. En la derecha, estamos también viendo desde el ventrículo. Primero vemos que es más grande la convergencia, es una insuficiencia más importante. Y además, ahí, como apliquemos la fórmula del PISA, vamos a infraestimar muchísimo el grado de insuficiencia. Bien, y esto nos lleva al tercer punto, que es la cuantificación a través del cálculo del área de la vena contracta. Bueno, este concepto, antes del Eco 3D y con Eco bidimensional, pues hablábamos y calculábamos
la vena contracta, que es un concepto bidimensional. O sea que estamos viendo, yo creo que vaya, a ver si consigo. Es que no se ve bien, pero bueno, lo vemos ahí bien, ¿no? O sea, la vena contracta, que es la contracción, por eso se llama contracta, la contracción del flujo de convergencia justo distal al orificio. Ese flujo se contrae un poquito y a partir de ahí se empieza a expandir, y ahí está el jet. Entonces, en ese momento, inmediatamente distal al orificio en el que se contrae un poquito es la vena contracta. Y eso equivale de una forma muy precisa, no es igual que el orificio regurgitante, pero a efectos prácticos sí. ¿Por qué no es igual? Porque hemos dicho que es vena contracta, luego hay una pequeñísima contracción, pero que puede ser no más de un 5, como mucho un 10%. En la práctica, si medimos bien el área de la vena contracta, estamos midiendo exactamente el orificio regurgitante, pero de una forma directa, no de forma indirecta a partir de fórmulas que no siempre hay que hacerles caso. Bueno, entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Lo hacemos con el recorte multiplanar. Entonces, a través del flujo, de la imagen tridimensional, pues nos orientamos perfectamente para hacer la planimetría, y aquí lo tenemos, la planimetría del área de la vena contracta. Entonces, esto lleva su tiempo de aprendizaje, es complicado, hay que practicar, pero yo les recomiendo vivamente que hagan el esfuerzo, porque es sin duda, cuando uno coge un poco de experiencia ya lo hace mucho más cómodo, pues, y nos permite, pues en situaciones como esta, que veis que en esa situación todos los parámetros bidimensionales se nos caen, pues podemos calcular con mucha precisión cuál es el área, incluso con morfologías tan extrañas como esta, ¿no? Bien, y esto nos lleva al último aspecto que quiero comentar. Veo que me quedan todavía un par de minutos, que es el comportamiento dinámico de la regurgitación. O sea, no basta con trabajarse todas estas cosas que hemos estado mirando y con mirar todo esto y con hacer un área de vena contracta, porque eso nos está dando una información en un momento del ciclo. Pero la insuficiencia mitral muchas veces es dinámica. Y bueno, eso ya lo sabíamos, ya lo sabíamos porque lo veíamos a veces con eco, con Doppler continuo. Con el Doppler color se ve muy bien. Yo también recomiendo que se haga habitualmente, ¿no? El Doppler color para ver el comportamiento de esa insuficiencia a lo largo de la sístole. Y con no funciona, y con eco bidimensional igual. Bueno, pero con eco tridimensional lo vemos muchísimo mejor. Entonces aquí estamos viendo el orificio. Entonces, si se fijan, aquí esto es a lo largo de la sístole, y como empieza habiendo, no hay orificio, luego un orificio un poquito más grande que va avanzando hasta el final de la sístole. No tiene nada que ver el orificio regurgitante final con el inicial. Entonces esto hay que considerarlo, porque si no estamos dando unos datos que son muy engañosos. Si consideramos que la insuficiencia es siempre como al final, pues es cierto que en ese momento hay un orificio enorme, pero estamos sobreestimando. Y si la medimos en los anteriores, pues nos pasa lo mismo en el otro sentido. Bien, y para eso, de nuevo, el eco tridimensional es perfecto. Hay que fijarse en el flujo de convergencia para ver cómo evoluciona a lo largo de la sístole. Entonces, yo creo que aquí se ve perfectamente cómo va aumentando a lo largo de la sístole. Y en este caso, justo lo contrario. Vemos que va disminuyendo a lo largo de la sístole. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de dar el resultado final. Calcularemos en un punto, pero habrá eso que ajustarlo luego de acuerdo con el comportamiento que tiene a lo largo de la sístole. Fíjense aquí que esto creo que es muy interesante, porque vemos dos cosas. Vemos cómo en proto, meso y telesístole disminuye muchísimo la convergencia, es decir, disminuye muchísimo la insuficiencia mitral, pero si se fijan, el jet no cambia. En todo caso, hasta igual aumenta un poquito. Pues, ¿qué es lo que vale? Lo de abajo. Por eso insisto mucho en que hay que mirar siempre la convergencia, y en este caso, a ver si se nos mueve. No se nos ha movido esto. Bueno, es un ejemplo que también se puede ver, que como es una situación bastante típica en la insuficiencia mitral funcional,
que hay un comportamiento dinámico bifásico. Veis que empieza en protosístole, veis aquí la vena contracta, aquí, en el 1 y 2, luego en mesosístole disminuye de tamaño con respecto al principio y en telesístole aumenta de nuevo. Es un patrón bifásico con la mínima insuficiencia en mesosístole, ¿no? Bueno, pues esto lo vemos muy bien, pero lo tenemos que buscar. Si no lo buscamos, si no lo miramos, no nos enteramos. Bien, y entonces esto, bueno, para reflejar la importancia que tiene la insuficiencia dinámica, esto es un pequeño trabajo piloto que hicimos en nuestro laboratorio, un trabajo integrado, que de hecho lo hizo una estudiante, que era el medir la vena contracta en 3 puntos, proto, meso y telesístole. Bueno, entonces, si uno lo mira aquí, veis que están todas las curvas mezcladas y es un poco farragoso, pero aquí lo tenemos separado y se puede ver a la izquierda, estamos hablando eran todas insuficiencias no funcionales, ¿no? Insuficiencias degenerativas, y como el 43% era una IM creciente, que era lo que uno espera, ¿no? En un prolapso es lo que uno espera, ¿no? Que en protosístole son mucho menores que en telesístole. Fenomenal. Pero el tema está en que en 1/3 de los casos, ahí a la derecha, y hablamos que son casos de prolapso mitral, pues disminuye a lo largo de la sístole la insuficiencia. Y en un 10% de los casos, en un 20% de los casos, tenían unos comportamientos difásicos, ¿no? Bueno, entonces, pero es muy importante esto, tenerlo en cuenta, porque si no, podemos tomar decisiones basadas en un momento concreto de la sístole, pero lo que al paciente le hace daño no es lo que pasa en ese momento, le hace daño todo el volumen que pasa a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Bien, entonces terminamos con bueno, este resumen, en el cual pues, es un poco mi aproximación al diagnóstico de la insuficiencia mitral. Bueno, pues lo primero, se ve aquí que ahí está el algoritmo clásico integrando todos los datos 2D. Por supuesto, el eco 3D no ha venido para reemplazar al 2D, no es el enemigo del 2D, es una herramienta complementaria y sinérgica con el 2D. Entonces, no huyamos, o sea, que aprovechemos todo eso y sabiendo que la interpretación que nosotros hacemos de todos estos datos bidimensionales va a estar muy mejorada por la información que nos da el eco 3D. Entonces, muchas veces hay que jugar con los dos, pero a la hora de hacer los cálculos, por ejemplo, miramos el orificio con 3D, ya nos da información, vemos los jets para saber si hay más de uno, eso nos va a ayudar. Miramos la convergencia, que casi nunca es una hemisfera, pero bueno, si vemos que es parecida a una hemisfera, pues podremos aplicar la fórmula del PISA, aunque sabiendo que igual pues, hay que ajustarla un poquito, ¿no? Pero si vemos que es una morfología completamente antiesférica, pues ya sabemos que no vamos a perder tiempo haciendo una evaluación cuantitativa con el PISA, porque nos vamos a equivocar seguro, ¿vale? Luego, el área de la vena contracta, insisto en que, bueno, es difícil de hacer, hace falta tiempo, hace falta esfuerzo, hace falta aprendizaje. Al principio hay mucha frustración, pero cuando uno coge un poco de experiencia, con el paso del tiempo merece la pena, sí o sí, el aprenderlo porque nos da una información buenísima. Y finalmente, lo que acabamos de comentar, que ese área de la vena contracta la tenemos que ajustar por el comportamiento dinámico. Y por eso tenemos que mirar muy bien esa convergencia de diversas posiciones y ver cómo evoluciona a lo largo de la sístole. Entonces, ya esto acabaría aquí, pero siempre hay que decir algo sobre el futuro, ¿no? Entonces, el futuro, pues, yo creo que está por aquí. Entonces, esto es, con inteligencia artificial, el cálculo automático del PISA a lo largo de toda la sístole. Si se fijan, aquí arriba a la derecha, esa gráfica que hay ahí, pues es muy parecida a las gráficas que hacía la estudiante en nuestro laboratorio. O sea, es ver cómo evoluciona ese volumen reducente a lo largo de la sístole. Y aquí tenemos el último ejemplo. No nos ha salido. No, nos hemos quedado sin el último ejemplo, pero creo que lo han visto. Esta herramienta
pues bueno, habrá que validarla, etcétera, etcétera, pero por ahí van las cosas con la inteligencia artificial y nos permitirá hacer todo esto que hemos dicho, pero de una forma mucho más automatizada, más precisa y más rápida y más cómoda. Bueno, me he pasado el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Excelente la presentación. No sé, tenemos para un par de preguntas antes de dar paso a la siguiente sesión. ¿Alguna pregunta del auditorio? Puede alzar la mano. Allá, por favor, le acerca el micrófono. Buenas tardes, doctor. En primer lugar, agradecer por su brillante exposición. La consulta es la siguiente. En tiempo de sístole, ¿qué área de vena contracta deberíamos consignar? ¿La mayor, la que consideremos promedio? Bueno, es lo que hemos visto ahí. O sea, hay que hacer una gráfica y hay que considerar todas. O sea, no vale ni la mayor ni la menor. Hay que hacer un promedio. Entonces, bueno, como no se puede, podríamos utilizar la analogía de una estenosis aórtica en fibrilación auricular. ¿Cuál es el gradiente que vale? Ni el mayor ni el menor. Hay que hacer un promedio. Si hoy en día tenemos técnicas automáticas que te calculan todos los gradientes que quieras y te los promedian, pues si tienes ese lujo, pues lo haces. Pero si no, lo tienes que hacer, pues haces 2, 3, ¿vale? Con la insuficiencia mitral, pues lo mismo. O sea, tú miras, generalmente la medimos en el ciclo que mejor vemos, que suelen ser los mayores, ¿eh? Porque nos cuesta, cuando es más pequeña, cuesta más ver el PISA, ver el hacer los recortes y todo. Entonces, la solemos hacer siempre con la mayor. Entonces, yo sirvo, el área máxima me sirve como referencia, ¿eh? Le ponemos un 1. Entonces, uno se pone a ver la convergencia, cómo se va alterando a lo largo de la sístole, y entonces pues uno ya ve que está pues la mitad de los sístoles más o menos pues es como 0,5 o 0,6, ¿eh? La otra mitad es menos. Bueno, entonces uno hace una aproximación, pero bastante, como se dice en España, por el cuento de la vieja, ¿no? Aproximada. Con esa técnica que hemos visto al final, si eso se valida y funciona, te lo está haciendo de forma automática y mucho más precisa, o sea, a lo largo de toda la sístole. No sé si he contestado la pregunta. Sí, gracias. Una pregunta, doctor. Usted nos mostró en forma muy evidente y contundente las inmensas guías que fueron hasta ahora publicadas y en ningún lugar incluye el 3D, así como lo mencionó. Conste que los ha demostrado también que evidentemente las mediciones del ORE, del PISA es mucho mejor. ¿Cuál es su opinión en base a eso? ¿Falta más tiempo o es disponibilidad de equipo para poder aplicarlo en forma sistemática? Bueno, a ver, o sea, la respuesta es no lo sé. Me extraña, pero no lo sé. Me extraña que los que hacen las guías no sean conscientes de esto, ¿no? Porque creo que eso se puede decir. O sea, yo creo que deberían estar mucho más presentes ahí. Es difícil, o sea, es difícil en el sentido que ya he dicho que a veces otros parámetros de las guías pues son muy fáciles de hacer y muy rápidos. Hacer un área de vena contracta bien hecha, ya he dicho que es difícil, lleva periodo de aprendizaje y lleva tiempo. Entonces hay mucha gente que pues no da ese paso. Entonces si no se da ese paso, pues no tampoco haces mucho, porque ese es el paso cuantitativo más real que tenemos con Eco 3D. Y por eso yo animo mucho a que hacerlo, practicarlo y tal, porque si no se hace y se practica no hay nada que hacer. Pero posiblemente tenga que ver con eso. Y la solución pues va por la vía de la automatización, la inteligencia artificial y del esfuerzo personal. ¿Alguna otra pregunta? Allá a la derecha. Buenas tardes, doctor Vázquez. Felicitaciones por su excelente presentación. Una pregunta, ¿cuál es su aproximación a las insuficiencias de múltiples jets? ¿Se pueden cuantificar o se abandona en múltiples jets? ¿Cuál es su mejor aproximación? Vale, entonces, lo primero, lo que dicen las guías, dicen que no se pueden evaluar separadamente, lo cual me gustaría saber quién lo ha escrito para hablar con él, porque yo creo que se pueden evaluar, son jets separados, pues regurgitaciones separadas, lo que hay que hacer es calcularlas por separado y sumarlas.
porque al final lo que le importa a las venas pulmonares y a la aurícula es la cantidad de volumen, ¿vale? Con un jet o con 2 o con 5. Entonces, ¿cuál es mi aproximación? El mirar, si hay 2 o si hay 3, pues mirarlos, porque suelen estar separados, mirar los 3. Hombre, si uno de ellos, no sé si os acordáis del ejemplo que he puesto, que se veían 3 jets, uno de ellos, en una de las comisuras, era muy pequeñito, pues lo desprecias, no vas a estar haciendo una vena contracta para un jet que ya ves que tiene una convergencia que es como un alfiler y que no vale nada, pues olvídate de él. Y los otros dos, busca las 2 convergencias y haz los... Luego, una cosa que también ayuda es, la convergencia es directamente proporcional al orificio, eso no hay duda. Y la convergencia es directamente proporcional al área de vena contracta. Por lo tanto, si uno ha calculado un área de vena contracta y ha visto cuánto le sale, y al lado, o sea, sin necesidad de volver a calcular, si ve que la convergencia del otro jet es más o menos igual, pues puede multiplicar por 2. Si ve que es mucho más pequeño, que es la mitad, pues puede decir, bueno, pues si este le damos 1, este le damos 0,5. A ver, lo que decía antes, son cosas que nos quitan tiempo, pero que son bastante aproximadas. Igual que, siguiendo con el ejemplo de los gradientes con la estenosis aórtica, no hace falta medir 10 gradientes para promediarlos. O sea, con un poco de experiencia, uno mide 2 y ya, bueno, ya sabe más o menos dónde estamos, ¿no? Y eso es muy preciso, ¿no? Bueno, mucho más preciso que otras técnicas. Bueno, en honor al tiempo, yo creo que también para entregar la mesa ahora. Muchísimas gracias, profesor, y también muchas gracias al auditorio por estar presente aún a esta altura del Congreso. Gracias a todos. Claro.